En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 al 23. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl: «Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche». Él le contestó: «¿Qué te dijo?». Samuel prosiguió: «Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagrada al Señor?». Saúl le respondió a Samuel: «No, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal». Pero Samuel le replicó: «¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. La rebelión contra Dios es tan grande como el pecado de la hechicería y la obstinación, como el crimen y la idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 49. Quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Quien me da gracias, ese me honra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nuevo a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos el tiempo de la monarquía según la primera lectura de Samuel. La monarquía que se da con este primer rey que ha sido pedido por el pueblo, Saúl. Saúl, escogido por Dios a causa de la petición del pueblo de Israel. Saúl, ungido por Samuel. Este rey, puesto a la cabeza de este pueblo, desobedece hoy en esta lectura al Señor. Desobedece porque no cumple lo que Dios le ha pedido. En esta lectura escuchamos que Dios le ha pedido a Saúl que fuera y acabara con un pueblo, los amalecitas. Pero resulta que estos no han obedecido completamente al Señor. Según la tradición bíblica, lo que se está pidiendo es practicar la ley del exterminio, la ley del anatema, es decir, que todos los animales, las cosas y las personas sean sacrificadas para honrar a Dios en obediencia. Este pueblo amalecita es un pueblo pecador, es un pueblo desobediente, es un pueblo que ha recibido el castigo por la desobediencia a Dios, por el pecado. Entonces, este mandato de Dios con Saúl se hace pero a medias. Saúl acaba con el pueblo, sí, pero trae cautivo al rey de los amalecitas. Dios no le había pedido esto. Y además de esto, coge el botín y, por petición del pueblo, lo deja a disposición del mismo pueblo, con la excusa de ofrecerle las mejores especies al Señor en sacrificio. Pero esa no era la voluntad de Dios, ese no era el designio de Dios. De fondo, lo que se ve aquí es la desobediencia. Dios habla y el escogido de Dios desobedece. Aquí empieza a verse las consecuencias negativas para el reinado de Saúl. El Señor empieza a rechazar a Saúl porque quizás en un falso prudentismo creía ser mejor que Dios. Creía desde sus razonamientos actuar en nombre de Dios cuando en realidad no era lo que Dios quería. Ante todo, la obediencia a Dios, y esto nos lo deja también claro el evangelio que escuchamos. Los discípulos de Juan el Bautista sí ayunan, los discípulos de Jesús no ayunan. ¿Por qué no lo hacen? Es la gran pregunta que le hacen al Señor. El ayuno es bueno hacerlo porque dispone a la persona en sacrificio, en contemplación, en intimidad con el Señor. Pero resulta que Dios está con ellos, el novio está con ellos, no pueden ayunar, y si ayunarían es por pura absoluta obediencia a Dios. Entonces, este pueblo se somete a los designios de Jesús, los discípulos de Jesús se someten a los designios del novio, Él está con ellos. La novedad de Dios está presente en la persona de Jesucristo. Entonces, todo lo que creemos desde nuestra lógica y nuestra razón debe quedar un paso atrás cuando los criterios de Dios nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Hay que aprender a cambiar las cosas buenas por las cosas de Dios. Hay que aprender a pasar, lo decíamos en el Evangelio del domingo, de Juan el Bautista como discípulos a Jesucristo como discípulos de vida. Hay que aprender a obedecer a Dios absolutamente en todo, a pesar de que lo que Dios pida sea incoherente, irracional, como que no lo entendamos desde nuestra lógica y pretendamos interponer nuestros criterios. No, hay que obedecer a Dios ante todo, porque Él tiene un plan, Él ve en eternidad, Él tiene sus designios y Él sabe cómo hacer.
Dejémonos usar por el Señor, dejémonos sorprender por sus designios, por su voluntad y sorprendámonos ante esa magnificencia de Dios que sigue actuando en el tiempo, que sigue actuando con amor y con misericordia. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón, para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.